Capítulo 31. Las desviaciones. Si se observa cuáles son los caracteres que desaparecen con la normalización, se ve con sorpresa que son casi todos los caracteres infantiles reconocidos. No son solamente aquellos que pueden considerarse como defectos infantiles, sino también los admitidos como cualidades. No solamente el desorden, la desobediencia, la vivacidad, la gula, el egoísmo, la disputa, el capricho, también son la imaginación creadora, el placer por las historias maravillosas, la afección cariñosa por las personas, la sumisión, el juego, etc. Y hasta los caracteres estudiados científicamente y reconocidos como característicos de la infancia, como la imitación, la curiosidad, la inconstancia, la inestabilidad de la atención. Esto viene a decir que la naturaleza del niño, tal como era conocida, no es más que una apariencia que cubre a la naturaleza primitiva y normal. Es la comprobación de un hecho, tanto más impresionante porque es universal, pero no de un hecho nuevo. La doble naturaleza del hombre fue reconocida desde la más remota antigüedad, la del hombre creado y la del hombre decaído, y el decaimiento del hombre fue atribuido a un error de origen que afecta a toda la humanidad, el pecado original. Y aunque se reconoció que este pecado era fútil en sí mismo, desproporcionado a la inmensidad de sus consecuencias, originó un alejamiento del espíritu creador, de las leyes asignadas por la creación. El hombre se ha convertido, a consecuencia de ello, en una barquilla que va a la deriva, arrastrada por la tempestad, sin defensa contra los obstáculos del ambiente y contra las ilusiones de su inteligencia, y por ello se pierde. Este concepto, que es la síntesis de la filosofía de la vida, presenta una coincidencia curiosa y luminosa en los actos ilustrados de los niños. Precisa muy poco para hacerla desviar. Es una cosa oculta y sutil, que se insinúan bajo la atracción del amor y del auxilio, pero en el fondo proviene de la ceguera del alma adulta, de un egoísmo inconsciente, que constituye verdaderamente una potencia diabólica contra el niño. Pero éste renace siempre fresco y dispuesto, llevando dentro de su ser el plan sobre el que debería desarrollarse el hombre. Si el retorno a la normalidad se halla ligado a un hecho determinado y único, es decir, la concentración del niño en una actividad motriz que le pone en relación con la realidad exterior, puede suponerse perfectamente que solo existe una razón en el origen de todas las desviaciones, y es que el niño no ha podido realizar el plan primitivo de su desarrollo, actuando sobre el ambiente en la edad constructiva, cuando su energía potencial debía desarrollarse a través de la encarnación. La posibilidad de atribuir una multitud de consecuencias a un hecho único, simple y claro, demuestra que el hecho de que derivan pertenece a un periodo de la vida primitivo, en el que el hombre solo es un embrión espiritual y la única causa imperceptible puede deformar todo el ser que se deriva. Capítulo 32. Las fugas. Para interpretar las desviaciones se puede partir del concepto de la encarnación. La energía psíquica debe encarnarse en el movimiento, constituyendo la personalidad actora. Si no se ha podido realizar la unidad, por la sustitución del adulto al niño o por falta de causas de actividad en el ambiente, los dos elementos, energía psíquica y movimiento, han de desarrollarse separadamente, resultando el hombre desequilibrado. Porque en la naturaleza nada se crea y nada se destruye, y esto ocurre especialmente por las energías que, si se desarrollan fuera de la finalidad asignada por la naturaleza, lo efectúan desviándose. Se desvían ante todo porque han perdido su finalidad y vagan en el vacío, en el caos. La inteligencia que hubiera debido construirse a través de las experiencias del movimiento se escapa hacia la fantasía. Aquella inteligencia fugitiva ha buscado al principio dónde posarse, pero nada ha encontrado. Quiere agarrarse a las cosas y no puede, vagando entre imágenes y símbolos. En cuanto al movimiento, estos niños vivaces presentan una movilidad continua, irreprimible, desordenada y sin objeto. Sus acciones se inician solamente no completándose, porque la energía pasa a través de ellas sin que llegue a fijarse.
El adulto castiga las acciones descompuestas y perturbadoras de aquellos niños fuertes y desordenados o las tolera pacientemente, pero admira y alienta aquella fantasía interpretándola como imaginación, como fecundidad creadora de la inteligencia infantil. Es sabido que una parte del material de Froebel favorece el desarrollo de este simbolismo. Incita al niño a descubrir en los pequeños cubos y en las barras agrupadas caprichosamente semejanzas con caballos, castillos o tronos principescos. En efecto, el simbolismo del niño le conduce a servirse de cualquier objeto como un pulsador eléctrico, que ilumina la fantasía mágica del espíritu. Un bastón es un caballo, una silla es un tren, un lápiz es un avión. Por eso, los juguetes ofrecidos a los niños no permiten una actividad real, pero hacen nacer ilusiones en ellos, y sin embargo no son más que imágenes imperfectas y estériles de la realidad. En efecto, los juguetes parecen ser la representación de un ambiente inútil que no puede conducir a una concentración cualquiera del espíritu, y no representa una finalidad. Es dar objetos a un espíritu para que vague en las ilusiones. En efecto, los juguetes parecen ser la representación de un ambiente inútil, que no puede conducir a una concentración cualquiera del espíritu y no representa una finalidad. Es dar objetos a un espíritu para que vague en las ilusiones. La actividad de los niños se inicia súbitamente alrededor de estos objetos, como si un soplo animador hiciera nacer una pequeña llama en un fuego de brasero amortiguado bajo las cenizas. Pero la llama se apaga pronto y se repudia el juguete. Los juguetes son, sin embargo, todo lo que el adulto se ha imaginado para el niño psíquico, procurando darle un material donde pueda ejercer libremente su actividad. En efecto, el adulto no deja al niño libre más que en sus juegos y únicamente con sus juguetes. Está convencido de que estos constituyen el universo en el que el niño encuentra la felicidad. Y nunca abandona este convencimiento. Aunque el niño se cansa fácilmente de los juguetes y los rompe, el adulto se muestra generoso y liberal a este respecto, dando a su distribución el valor de un rito. Es la única libertad que el mundo adulto ha concedido al hombre en la venerable edad de su infancia, en la época en que deberían fijarse las directrices de la vida superior. Estos niños desviados son considerados como inteligentísimos, especialmente en las escuelas, aunque indisciplinados y desordenados. En nuestro ambiente les vemos fijarse de repente sobre un trabajo. Entonces desaparece conjuntamente el fantasear y el desorden en los movimientos, transformándose en un niño sereno y sosegado, atraído por la realidad, operando su elevación por el trabajo. Se ha producido la normalización. Los órganos de movimiento han salido del caos en el instante en que han llegado a obedecer a su inspiración interior. Desde entonces se convierten en el instrumento de una inteligencia ávida de conocer y penetrar la realidad del ambiente. Así, la curiosidad errante se transforma en un esfuerzo para adquirir conocimientos. El psicoanálisis ha reconocido la parte anormal de la imaginación y del juego, y en una luminosa interpretación les ha colocado entre las fugas psíquicas. Fuga es escaparse, es refugiarse y sustraerse con frecuencia a una tiranía, o es una defensa subconsciente del ego que escapa a un sufrimiento y se oculta bajo una máscara. Capítulo 33. Las barreras. Los maestros comprueban que en las escuelas los niños llenos de imaginación no son los que se aprovechan mejor de los estudios, como hubiera podido esperarse. Progresan escasamente o fracasan por completo. Sin embargo, nadie duda que en su inteligencia se ha desviado, pero se considera que una inteligencia creadora no puede aplicarse a cosas prácticas. Esta es la prueba más evidente de que en el niño desviado se produce una disminución de la inteligencia, porque no se halla en posesión de la misma y no puede ser dueño de su desarrollo. Esto puede repetirse no solamente en los casos en que la inteligencia se ha fugado hacia el mundo de las ilusiones, sino también cuando la inteligencia se halla reprimida o apagada por el descorazonamiento, es decir, que en lugar de exteriorizarse se ha concentrado en el interior. El nivel de la inteligencia media de los niños desviados es inferior respecto a la inteligencia de los niños no normalizados.
Y esto ocurre por las desviaciones que podrían compararse, aunque imperfectamente, a luxaciones en las articulaciones, en los huesos, desviados de su verdadera posición, y se comprende la delicada cura a seguir para la corrección del niño y alcanzar su normalidad. Por el contrario, se emplea la agresión directa en la enseñanza intelectual, así como también en la corrección del desorden. Una inteligencia desviada no puede aplicarse a un trabajo forzado, sin encontrar y hasta sin provocar un fenómeno psicológico de defensa muy interesante. No es aquella defensa conocida de la psicología común, que viene ligado a los actos externos como la desobediencia y la pereza. Es por el contrario una defensa psíquica, independiente por completo de la voluntad. Es un fenómeno absolutamente inconsciente que impide recibir ideas que quisieran imponerse desde el exterior y por consiguiente de comprenderlas. Es el fenómeno que los psicoanalistas designan con el nombre descriptivo de barreras psíquicas. Los maestros deberían reconocer estos graves hechos. Es una especie de venda que desciende sobre la mente infantil, haciéndoles más sordos y ciegos psíquicamente. Esta función defensiva tan íntima podría expresarse como si el alma subconsciente dijera al mundo exterior: habláis, pero no escucho. Insistís, pero no os siento. Yo no puedo construir mi mundo porque estoy preparando una muralla de defensa para que no podáis penetrar en él. Esta lenta obra de defensa prolongada obliga al niño a proceder como si hubiera perdido sus facultades naturales, y entonces ya no es cuestión de buena o mala voluntad. Los maestros, en presencia de alumnos que poseen barreras psíquicas, les juzgan como poco inteligentes e incapaces, por naturaleza, de comprender ciertas materias, como por ejemplo las matemáticas, o registran la imposibilidad de corregir sus errores de ortografía. Si las barreras se refieren a muchas materias de estudio, a todas ellas, alumnos inteligentes pueden ser confundidos con los deficientes, y cuando han pasado varios años por la misma clase, pueden ser relegados definitivamente entre los niños atrasados. En la mayoría de los casos, la barrera psíquica no es impenetrable, pero se rodea de elementos que actúan a distancia, conocidos en el psicoanálisis por repugnancias. Repugnancia hacia una disciplina particular y después repugnancia por cierta clase de estudios, por la escuela, por la maestra, por los compañeros. Entonces no hay amor ni comodidad hasta que el niño siente miedo por la escuela y queda completamente aislado. Es muy común llevar toda la vida la barrera psíquica construida en la infancia. Ejemplo de ello, la repugnancia característica que sienten muchos durante toda su vida por las matemáticas. No es, sin embargo, una capacidad de comprender. Un obstáculo interior se levanta al solo nombre de la materia y produce la fatiga antes de que pueda iniciarse la actividad. He conocido una niña italiana bastante inteligente que cometía errores de ortografía verdaderamente inconcebibles, teniendo en cuenta su edad y su cultura. Era inútil cualquier tentativa de corrección. Los ejercicios parecían aumentar los errores. La lectura de los autores clásicos no le producía efecto alguno. Pero un día, con verdadera sorpresa, la vi escribir en un italiano correcto y purísimo. Fue un episodio que no podré precisar, pero es cierto que existía en ella el lenguaje perfectamente correcto, que una fuerza oculta lo guardaba tiránicamente en su interior, proyectando una lluvia de errores al exterior.